Bueno, seguimos con la presentación de la clase 7. Los videos pueden durar 15 minutos nada más. Tengo un programa que me deja grabar 15 minutos, así que vamos a hacer 2 videos para esta clase. Bien, entonces, hayamos quedado en que Foucault empieza a investigar acerca del origen de esta idea del poder negativa, ¿no? ¿Por qué conseguimos al poder siempre como una prohibición? Entonces encuentra el origen también en la monarquía, ¿no? Digamos, el derecho siempre fue un instrumento del poder monárquico. ¿Sí? Durante la Edad Media hay una fragmentación del poder, o sea, el poder no está concentrado, el poder está fragmentado. Los señores feudales disputan el poder con la monarquía, ¿sí? Con los reyes. Pero la monarquía usa el derecho, usa la ley, ¿sí? Usa un sistema jurídico para luchar contra estas instituciones medievales, ¿sí? Contra las costumbres, contra los reglamentos de la sociedad feudal, ¿sí? Era una sociedad muy dispar, ¿sí? El poder estaba fragmentado, había varios señores feudales que detentaban el poder. Entonces, la monarquía y la burguesía logran instalar de a poco, ¿sí? Desde fines de la Edad Media hasta el siglo XVII, una forma de poder que se identifica con el vocabulario del derecho, ¿sí? Paradójicamente, también la burguesía se rebela contra el régimen monárquico a través del mismo lenguaje, ¿sí? Cuando sucede la Revolución Francesa, el lenguaje también es jurídico, ¿sí? Se declaran los derechos del hombre y del ciudadano, ¿sí? Entonces, Occidente siempre utilizó este sistema de representación, el sistema de representación que tiene que ver con el derecho. El poder tenía que ver con esto, con la ley, ¿sí? Con la ley, con la obediencia a la ley. Pero Foucault dice que hay que pensar que el poder no es eso, ¿sí? El poder son relaciones de poder. Entonces, ¿cómo es posible que el sistema capitalista pueda desarrollarse? Bueno, porque genera otro tipo de poder, ¿sí? El sistema capitalista. Porque este poder visto como prohibición, el poder que detentaba la monarquía, ¿sí? Presentaba 2 obstáculos, ¿sí? En principio, en primer lugar, el poder político de la monarquía era discontinuo, ¿sí? Ahí había un montón de cosas, elementos, conductas que escapaban al control del poder, ¿sí? Por ejemplo, el contrabando, la piratería y un montón de actividades ilegales no estaban controladas por el poder monárquico, ¿sí? Pero sin embargo estas actividades generaban riqueza, motorizaban la economía, ¿sí? Producían un dinamismo en la economía. Entonces, estas actividades ilegales no estaban dentro del control del poder monárquico, ¿sí? Pero estas actividades ilegales también generaban riqueza. Sin ir más lejos, por ejemplo, el puerto de Buenos Aires nació como un puerto de contrabando, ¿sí? ¿Sí? El virreinato del Río de la Plata tuvo como origen este puerto que era un puerto de contrabando, ¿sí? Que no estaba controlado por la monarquía. Bien, entonces, ahí ya tenemos un obstáculo. Esto de que el control monárquico, el control que tiene que ver con esta idea del poder negativa, no tenía control sobre todo, ¿sí? Y por otro lado, hay otro obstáculo que es que este control era caro, era excesivamente oneroso, ¿sí? El poder era recaudador y predatorio. ¿Qué quería decir? Que no favorecía el flujo económico que necesitaba el capitalismo, ¿sí? Todo lo contrario, era un obstáculo de crecimiento, no había inversión, sino que gastaba, ¿sí? Entonces, para que el capitalismo pueda desarrollarse, se debía configurar un poder, ¿sí? Que sea atómico, que sea individualizante, en donde el individuo pueda ser controlado, que se controle a sí mismo, que no necesite un poder negativo, una ley que controle, ¿sí? Sino que él mismo pueda controlarse, que controle su cuerpo, ¿sí? Su cuerpo. Y este mecanismo no podía ser oneroso, no podía ser predatorio, no podía ser caro, ¿sí? Entonces, Foucault sostiene que el desarrollo del capitalismo
es posible porque se instaura otro tipo de poder, ¿sí? Otro tipo de poder. Una tecnología de poder distinta, ¿sí? Entonces, para él, el desarrollo del capitalismo no tiene que ver solamente con invenciones de orden técnica, ¿sí? Por ejemplo, la máquina de vapor. No tiene solamente que ver con eso, con ese tipo de invenciones técnicas, sino que tiene que ver con invenciones de orden política, ¿sí? Invenciones que van a ordenar a la sociedad, ¿sí? Esa es la clave del crecimiento capitalista, ¿sí? Entonces, estas invenciones, estas tecnologías políticas, estas formas de poder son creadas a lo largo del siglo XVII y XVIII, ¿sí? Y dan el puntapié inicial para inaugurar el Estado moderno y el sistema capitalista. Entonces, estas tecnologías, ¿sí? Ya no operan sobre un sujeto de derecho, sino sobre los cuerpos, ¿sí? Tratan de sacar utilidad a los cuerpos, tratan de hacerlos dóciles, ¿sí? Tratan de hacerlos dóciles y útiles, ¿sí? Entonces, acá aparecen estas ideas que tenemos acá en la pantalla, que es la anatomopolítica y la biopolítica. La anatomopolítica es esta tecnología, ¿sí?, que tiene que ver con el ejercicio del poder disciplinario, de la disciplina, ¿sí? La disciplina moldea a los individuos para hacerlos dóciles y productivos, ¿sí? ¿Dónde se ejerce este poder? En las instituciones de encierro, el ejército, la escuela, las fábricas, los hospitales, las cárceles, ¿sí? Estas instituciones de encierro hacen posible que esta tecnología moldea los cuerpos, ¿sí? Los hace productivos, ¿sí? Y operan sobre los cuerpos y las subjetividades de los individuos, ¿sí? A través de la vigilancia permanente, los castigos y la calificación y la normalización de las conductas, ¿sí? La anatomopolítica opera sobre el cuerpo. Nosotros tenemos un ejemplo en el texto que da Foucault acerca de una invención técnica como el fusil y una invención que tiene que ver con esta tecnología política que es el ejército, ¿sí? Entonces, el ejército prusiano, el ejército, digamos, de lo que antes era, de lo que ahora es Alemania, empieza a ejercitar, empieza a entrenar a los soldados, ¿sí? El soldado no era ya carne de cañón, digamos, no estaba solamente para pelear y para morir en la batalla, sino que también estaba para sobrevivir, para saber usar ese fusil, ¿sí? Para saber usar ese invento tecnológico que es el fusil. Y para poder hacer esto había que entrenar al soldado, ¿sí? Había que entrenarlo, había que usar mucho tiempo para entrenar ese cuerpo, para poder hacer que un soldado no sea solo una carne de cañón, digamos, para que vaya a morir a la batalla, sino que pelee y sobreviva, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un ejemplo que nos da el texto, ¿sí? De la conjunción de de la tecnología que tiene que ver con algo técnico como puede ser el fusil y con esta tecnología política que tiene que ver con el ejército, ¿sí? Bien. Entonces, acá tenemos la primera tecnología que es la anatomopolítica, ¿sí? Y la otra tecnología que no vamos a ver detenidamente acá en esta clase es la biopolítica, ¿sí? La biopolítica no trabaja sobre el cuerpo nada más, sino que trabaja sobre la población, ¿sí? Sobre la población. La población vista como un conjunto o un grupo de individuos, ¿sí? Que está caracterizada biológicamente, ¿sí? Lo tenemos que ver en términos biológicos al término población, ¿sí? La población es pasible de ser regulada, manipulada, controlada en relación con la mortalidad, la natalidad, el crecimiento, ¿sí? Ya se ejerce un poder no sobre el individuo, sino también sobre la población, ¿sí? Entonces hay un montón de ciencias, estas ciencias que estuvimos viendo, que
estuvimos analizando, este conocimiento científico que opera sobre esto, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo funciona el poder disciplinario? ¿Qué es lo que nos interesa más acá en esta clase? Bien, ¿qué nos dice Foucault? Vamos a leer un poco a Foucault. Dice: la disciplina fabrica cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos dóciles. La disciplina aumenta las fuerzas del cuerpo en términos de utilidad económica y disminuye esas mismas fuerzas en términos de obediencia política, ¿sí? La disciplina que hace dóciles a los cuerpos, ¿sí? En términos de obediencia, y los hace útiles, ¿sí? En términos de la economía, ¿sí? Los hace... Bueno, la tecnología política que somete a los cuerpos, ¿sí? Foucault la va a llamar disciplina, ¿sí? Volviendo a esto. La anatomopolítica, ¿no? Entonces, las disciplinas son una serie de técnicas de entrenamiento. Esto inaugura un cierto arte con respecto al cuerpo humano, ¿sí? Este arte, por eso se llama, ¿no? Es una técnica, una tecnología, busca extender las habilidades del cuerpo, pero está preocupado por la reorganización de las fuerzas del cuerpo para controlarlo, ¿sí? Para generar una obediencia útil. El ejército, la escuela, el psiquiátrico, la cárcel son instituciones de encierro donde se despliegan estos dispositivos disciplinarios que decimos, ¿sí? Entonces, ¿cómo procede la disciplina? Bueno, en principio a través de la distribución de los cuerpos, ¿sí? Por ejemplo, en el encierro, ¿no? El encierro separa los cuerpos, separa los individuos, ¿sí? También en una fábrica se separa a los individuos que tienen un rango mayor de los individuos que tienen un rango menor, ¿sí? De los obreros, de los jefes, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Entonces, estos dispositivos, estos lugares de encierro van a digamos, a disciplinar a los individuos a través de estas técnicas, ¿sí? También la disciplina procede controlando y creando actividades, ¿sí? Saca de los cuerpos tiempo y trabajo, ¿sí? El cuerpo tiene que ser entrenado para poder lograr eso, ¿sí? Se necesita un entrenamiento. ¿Vieron en la escuela que los chicos tienen que respetar ciertas normas, se tienen que sentar en un momento determinado, pararse cuando les dicen, ¿no? Entonces, hay un disciplinamiento del cuerpo en la escuela. No sé si alguna vez lo notaron o lo pensaron, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar la escuela de este modo también, ¿no? Que es una institución en donde se aplica esta disciplina, esta tecnología de poder, ¿sí? Entonces acá tenemos los 4 dispositivos centrales, ¿sí? ¿Cómo se instrumenta el poder disciplinario? Bueno, a través de estos 4 dispositivos centrales. La vigilancia jerárquica, la sanción normalizadora, el examen y el panóptico, ¿sí? Son 4 conceptos claves que ustedes van a tener que acordarse, que estudiarlos, para poder analizar justamente a la escuela u otros lugares, ¿sí? Que tienen que ver con la disciplina. Bien, entonces,